Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio bíblico, sí que estamos viendo esta parte de doctrina bíblica y la parte más práctica para poder aplicarla ¿sí? A nuestra vida, porque en definitiva ese es el sentido ¿sí? de cuando uno estudia la Biblia más profundamente, no solo estudiarla, sino poder aplicarla, ¿sí? Bueno, como siempre yo les agradezco a nuestros pastores Villordo que nos proporcionan todo este material para que podamos compartir con ustedes, así que bueno, muchas gracias y los bendecimos, ¿sí? Bueno, la semana pasada habíamos hecho un pequeño resumen con algunos agregados, pero un resumen sobre lo que veníamos viendo, como para entender más o menos cuál era el hilo conductor, ¿sí? O hacia dónde apuntábamos. En la parte de doctrina, básicamente hablamos sobre la Biblia, ¿sí? Es lo que estamos hablando y que eso vamos a continuar la semana que viene. Y en la parte práctica estábamos hablando sobre el plan de Dios para el hombre, sobre nuestro llamado, ¿sí? El llamado que Dios nos hace, no solo a ser salvos, sino que entendemos que también hay otro llamado más específico que tiene que ver con nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, con el propósito que Dios planeó para cada uno de nosotros, ¿sí? Y dentro de eso habíamos empezado a hablar sobre los pasos para encontrar nuestro lugar, porque está bien, tenemos el llamado, entendemos que hay un propósito, entendemos que formamos parte del cuerpo de Cristo, pero también entendimos que tenemos que descubrir cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo para poner en funcionamiento, ¿sí? Y hacer lo que tenemos que hacer. Te recuerdo entonces el versículo central de toda esta parte práctica, ¿sí? Que es 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Así que todo se trata, en definitiva, de, como dice acá la palabra, un perfeccionamiento, una transformación que tiene que ocurrir en nosotros para que podamos alcanzar estas cosas. No porque estemos mal totalmente, pero suceden cosas en nuestra vida que inevitablemente nos desvían un poquito del propósito de Dios. Y por eso esto, para que podamos volver si es que nos desviamos o que podamos continuar en el camino y que sea el camino que te lleve a ese plan de Dios, ¿sí? Entonces, pasos para encontrar nuestro lugar. Habíamos dicho entonces, te recuerdo un poquito, que cuando hablamos de encontrar nuestro lugar, esto toca todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? El lugar geográfico, el lugar de empleo, el lugar de servicio, el lugar dentro del cuerpo de Cristo, bueno, etcétera. Todo. Cuando hablamos de nuestro lugar, ¿sí? Habla de todo, ¿sí? Y dijimos que lo principal era presentar nuestro cuerpo. Habíamos leído Romanos 12, ¿sí? Que ahora te lo voy a volver a leer, en donde la palabra hablaba de que teníamos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Entonces eso era lo principal. Presentar nuestro cuerpo era decir, Señor, acá estoy, ¿sí? Presentar nuestro cuerpo. Segundo punto, renovar nuestra mente, ¿sí? Permitirle a Dios que nos hable, que vaya digamos, trayendo a nuestra vida lo nuevo que viene de Él y que nosotros podamos hacer una renovación de nuestra mente, ¿sí? Porque nuestra mente nos pasan muchas cosas en la vida y todo queda ahí, ¿no? Y nuestra manera de pensar depende de esas cosas que nos suceden y a veces eso es lo que no nos deja seguir ese camino que Dios marcó para nosotros o que nos van como desviando porque tenemos pensamientos que tienen que ver con las cosas que no fueron agradables y que nos han sucedido, que nos han marcado, ¿sí? Entonces, segundo paso, renovar nuestra mente, ¿sí? Segundo paso para encontrar nuestro lugar. Y el tercero, que era la última que habíamos visto, descubrir la voluntad de Dios, ¿sí?
Y habíamos dicho, así muy resumidamente, que no podemos descubrir la total y perfecta voluntad de Dios hasta que no presentemos nuestro cuerpo y no dejemos que Él renueve nuestra mente, ¿sí? Que como dice Romanos 12:2, es que no nos amoldemos, no nos acostumbremos a las costumbres de este mundo, sino que le dejemos a Dios, que se lo permitamos, que Él nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces, así, habiendo presentado nuestros cuerpos, ofreciéndonos por completo y dejando a Dios que transforme nuestra manera de pensar, ahí yo voy a poder descubrir la voluntad de Dios, que siempre, siempre, siempre es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Quiero que repitas conmigo, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por más que en un principio no comprendas ciertas cosas, siempre es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y habíamos dejado un par de preguntitas de reflexión, que no sé si se las acuerdan. Primero era preguntarnos a nosotros mismos en qué porcentaje de nuestras decisiones le consultamos a Dios cuál es su voluntad. Si tuvieras que poner un porcentaje de las decisiones que tomás en una semana, ¿qué porcentaje le consultás a Dios y qué no? Y creo que te vas a llevar una sorpresa, por lo menos algunos, ¿no? No siempre buscamos la voluntad de Dios. Eso es una realidad y pienso que, bueno, tiene un poco que ver con que el ser humano tendemos a querer resolver, ¿no? Todo. Pero acá Dios nos está diciendo que la mejor manera siempre va a ser seguir su voluntad. Y la segunda preguntita de reflexión que habíamos dejado era que en qué tipo de decisiones le consultamos a Dios. En algunas, en todas, en las cotidianas, en las que son muy extraordinarias o difíciles, o sea, ¿en cuáles? ¿Y por qué? ¿No? Porque a veces sí consultamos a Dios, pero en algunas cosas, en otras no, ¿no? En otras como que deja que lo hago a mi manera. Así que bueno, pasos para encontrar nuestro lugar: presentar nuestro cuerpo, renovar nuestra mente, descubrir la voluntad de Dios. Esos 3 los habíamos visto y que fue lo que les recordé recién. Cuarto paso para encontrar nuestro lugar: sea humilde. Sea humilde, ¿sí? Te voy a leer Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice acá el apóstol Pablo. El consejo en este pasaje es ser realista, ver la verdad, ¿sí? Y humildes, reconocer la verdad acerca de nosotros mismos, ¿sí? El único obstáculo que nos puede impedir ver la verdad sobre nosotros mismos es el orgullo. La humildad siempre incluye una decisión rechazando la altivez, siendo siervos sencillos y enseñables. Cuando somos humildes y realistas, reconocemos nuestras limitaciones y vamos a descubrir la gracia y la ayuda de Dios. Quiero detenerme un poquito acá. Dijimos entonces que el pasaje de Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Y entonces acá el apunte nos dice que el punto es ser realistas, que ser realistas es ver la verdad, ¿sí? Y humildes, reconocer la verdad. Porque yo puedo estar viendo la verdad de mí, porque estamos hablando de nosotros, puedo estar viéndola, Dios me la puede estar mostrando y yo reconociendo en mi interior fallas y cosas que tienen que ver con la verdad, que a veces uno oculta, ¿no? Delante de los demás, pero que delante de Dios no podemos ocultar nada. Entonces vemos esa verdad, pero por ahí no la reconocemos, ¿no? Y reconocer la verdad, eso es ser humilde. Reconocer cuando yo me presento delante de Dios y yo pueda decirle: Señor, yo sé que soy esto. Señor, sé que esto es un pecado gravísimo que tengo en mi vida. Sé que esta debilidad me está matando.
Sé, Señor, que siempre reacciono así y que no hago ningún esfuerzo por cambiar. O sé, Señor, que reacciono de esta manera siempre y sé que sabes el esfuerzo que hago. Pero también sé y reconozco que me cuesta y que no puedo. Y que por más que intento, no puedo. Ser realistas, eso es ser humildes, ¿sí? Reconocer esa verdad. Y fíjense lo que decíamos después, que el único obstáculo que nos puede impedir ver la verdad sobre nosotros mismos es el orgullo. Y te voy a leer un pasaje acá de la Escritura en Lucas capítulo 14. Lucas 14, si alguno quiere leer la Biblia mientras yo se la leo, Lucas 14, versículo 7. Dice, cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces, con toda vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que, cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Amén. Voy a quedarme con la primera parte, ¿sí? Acá Jesús en este pasaje antes se acostumbraba a que en las bodas o en las fiestas, en las cenas importantes, siempre que uno hacía una reunión importante, había lugares que estaban guardados para ciertas personas. Si se invitaba a las autoridades o si había ciertos invitados que para el que organizaba la fiesta eran muy importantes, bueno, se les reservaban los lugares de adelante, los lugares que estaban cerca por ahí si es que se brindaba alguna especie de conferencia o era una boda cerca de los novios, ¿no? Los lugares de honor, digamos, se les reservaban para ciertas personas importantes para el que organizaba la fiesta, ¿sí? Pero acá Jesús está diciendo, mira, cuando vos te inviten, preferible sentate atrás de todo. Y si después resulta que el lugar de honor de adelante era para vos, bueno, genial, que venga alguien a enaltecerte, ¿sí? Pero no te enaltezcas solo, que tu orgullo no haga que por ahí pases una vergüenza terrible, ¿sí? Y volviendo a esto que hablábamos antes, les había dicho, ¿no?, que el único obstáculo que nos puede impedir ver la verdad sobre nosotros mismos es el orgullo, ¿sí? Es el orgullo. Y el orgullo, este es un ejemplo en un pasaje, pero el orgullo juega muy malas pasadas, hermanos. La humildad, como leíamos recién, siempre incluye una decisión, ¿sí? Rechazar la altivez es decisión. Siendo siervos sencillos y enseñables. Eso es muy importante, porque la humildad también te hace una persona enseñable, una persona moldeable. Porque quien no es humilde y quien tiene el orgullo hasta por ahí arriba y que le sale de los poros, la verdad, a Dios se le va a complicar un poco poder enseñarte, poder moldearte. No porque Él no quiera o no pueda, Dios puede hacer lo que quiere, pero es imprescindible que tomes la decisión de ser humilde, que tomemos esa decisión de decir, bueno, tal vez no me las sé todas, tal vez necesito ayuda, tal vez de verdad tengo muchos errores y cosas para cambiar en mi vida, ¿sí? Cuando somos humildes y realistas, reconocemos nuestras limitaciones y vamos a descubrir la gracia y la ayuda de Dios, totalmente, y esa frase me encantó. Cuando somos humildes vas a descubrir la gracia y la ayuda de Dios, porque vas a tener claras tus limitaciones. Vas a saber en dónde estás limitado y hasta dónde llegás,
¿sí? Entonces, ahí, en tu debilidad, en tu limitación, en el reconocer eso que te cuesta y no podés, ahí va a ser el mejor escenario para que actúe la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Ese favor inmerecido que no nos merecemos, ninguno, pero que Dios igual te lo da. Amén. Ser humildes, entonces, el cuarto paso para encontrar nuestro lugar. Quinto, reconozca su medida de fe. ¿Sí? Reconocer nuestra medida de fe. Acá la palabra de Dios nos dice que Dios repartió una medida de fe. Dios depositó, mejor dicho, una medida de fe en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la fe es una sustancia que se tiene o no se tiene, ¿sí? Si se tiene poca fe, hay maneras de aumentarla, ¿sí? Según la palabra, al escuchar la palabra de Dios, eso aumenta mi fe, ¿sí? Si siente que no tiene fe, hay una manera de que la fe llegue, ¿sí? De que uno llegue a tener fe. ¿Cómo? Por oír la palabra de Dios. No llega por decir que la tenemos, ¿sí? Por declarar. Vieron que muchas veces las declaraciones que uno hace tienen un poder y es importante declarar, ¿sí? Pero no va a aumentar nuestra fe por declarar en el nombre de Jesús yo tengo fe. No se trata de eso, ¿sí? Ni tampoco por hablar en forma espiritual, por recitarme pasajes de la Biblia de memoria, No, la verdad que no. Acá la palabra en Romanos 10:17 me dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuanto más en contacto yo esté con la palabra de Dios, más mi fe va a aumentar. Cuanto más búsqueda de Dios y yo conozca la palabra, porque la palabra está hecha justamente para que cuando estés atravesando una circunstancia, recuerdes algún versículo que leíste, vayas a la palabra y ahí te fortalezcas en la palabra de Dios. Además de que nos acerca a Jesús y lo que quieran agregar, pero tiene esa función porque es un libro que está vivo, como habíamos hablado, ¿sí? Entonces, lo más importante de la fe no es la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Que tu fe tenga una calidad que vos puedas usarla en esos momentos en donde la necesitas, que la puedas poner en marcha, digamos, ¿sí? En funcionamiento, que no esté solamente ahí, porque la palabra dice que Dios nos dio una medida de fe a cada uno, ¿sí? Pero hay que usarla. Para que puedas usarla tiene que ser una fe de calidad, una fe hecha con la palabra, una fe que además de lo que Dios te depositó, vos fuiste alimentándola y aumentándola y hasta haciéndola crecer con la palabra de Dios. Más en contacto con la palabra estás, más la crees, más la pones por obra, más vas a ver su poder y más tu fe va a aumentar, ¿sí? Entonces, quinto paso, reconocer que tenemos una medida de fe, reconocer nuestra medida de fe. Sexto, entienda que su medida de fe corresponde al lugar que se le ha asignado. A ver, voy a explicar un poquito esto. Nuestra medida de fe, la palabra dice que Dios nos depositó una medida de fe a cada uno, pero también nos dio un lugar específico a cada uno dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que hablamos antes, ¿sí? Y nuestra medida de fe corresponde a ese lugar donde Dios te puso, ¿sí? Que puede ser que no sea el lugar en el que estás ahora, por la circunstancia que sea, porque todavía no es el tiempo, porque aún no descubriste cuál es tu lugar, porque, bueno, vas camino a eso, estás en un proceso, ¿sí? Pero puede que aún no estés en ese lugar. Entonces, tenés que acordarte de eso, que tu medida de fe va a corresponder al lugar donde Dios te haya puesto, el lugar que Dios planeó para vos dentro del cuerpo, y tu medida de fe va a ser, ¿sí?, correspondida o correlativa con ese lugar, ¿sí? Va a tener que ver tu medida de fe con el lugar que Dios te dio dentro del cuerpo, estés hoy en ese lugar o no, ¿sí? Acá el apunte nos dice que Dios ha asignado un lugar específico para cada uno en el cuerpo de Cristo. Y el tipo de fe que nos fue dada está de acuerdo con esa posición. Si somos pie, pero queremos ser mano, habrá un desacuerdo total entre lo que buscamos hacer y la fe que tenemos, ¿sí?
Si está luchando constantemente con su fe, tal vez está tratando de hacer un trabajo equivocado. Además, ninguno de nosotros es suficiente para actuar solo. Somos miembros del cuerpo y miembros unos de los otros. Si somos dedos, debemos encontrar una mano con la cual servir y a su vez la mano debe estar unida a un brazo. El individualismo representa un problema para cualquier cristiano. Debemos encontrar nuestro lugar en el cuerpo. Entonces, dos cosas. Primero, lo que decíamos al principio, ¿sí? Puede que no estés todavía, por el motivo que sea, en el lugar donde Dios desea ponerte o en el lugar donde Él planeó que estés dentro del cuerpo, ¿sí? Tal vez, no sé, el deseo del Señor es que el día de mañana vos seas un líder de alabanza y por ahí en este momento ni siquiera estás cantando, ¿sí? Bueno, pero tal vez ese es el lugar, ¿sí? Bueno, se va a tratar dentro del proceso en el que estamos y por diferentes circunstancias te vas a dar cuenta, sí, que ese es tu lugar. O tal vez la idea de Dios es que seas pastor y por ahí hoy no estás en ese lugar, pero si esa es la idea de Dios, bueno, va a depender de nosotros, del Espíritu Santo y de muchas cosas que podamos descubrir que ese es nuestro lugar, ¿sí? Ahora, recién les leía, ¿no? Que si somos pie, pero queremos ser mano, va a haber un desacuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la fe? Tenemos esa medida de fe, ¿sí? La palabra dice que la tenemos, bien, perfecto. Ahora, si Dios puso una medida de fe que corresponde a la tarea que hace una mano, pero yo quiero ser un pie y estoy haciendo la tarea de un pie, y bueno, va a ser un poco dificultoso porque si bien tengo fe, pero mi fe no corresponde a la tarea de un pie, corresponde a la tarea de una mano. ¿Se comprende? Yo les pongo este ejemplo que dice el apunte como para que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, habrá un desacuerdo total entre lo que buscamos hacer y la fe que tenemos, ¿sí? Y a veces pasa, ¿no? Que luchamos, o me he encontrado con gente constantemente luchando con su fe y con otras cosas, y si bien puede deberse a otros motivos, pero también puede ser lo que nos está hablando acá hoy esta enseñanza, que es lo que Dios nos habla en este día, que por ahí estamos queriendo usar esa fe en un lugar que no es el que Dios nos ha dado. Entonces, la fe va a estar ahí como en desacuerdo con la tarea que estamos haciendo, ¿sí? Y lo otro que decía acá el apunte es que ninguno es suficiente para actuar solo. Y eso también tiene que ver con esto que hablamos de la medida de fe. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una tarea específica, tengo la fe para hacerlo, pero la quiero hacer solo, Dios no nos creó para estar solos, primero. En una iglesia o dentro de la iglesia no nos creó para estar solos, ¿sí? A ningún ser humano lo creó para eso. Nos creó para estar en comunidad, en una familia, en un cuerpo, llamémoslo, ¿sí? Pero en conjunto. Entonces, cuando estamos solos y queremos hacer la tarea que Dios nos mandó solos, va a llegar un momento en que nos va a faltar fe. Sí, justamente. Nos va a faltar todo, pero la fe también. Porque, como decía acá el ejemplo, si vos sos un dedo y tenés las tareas que tienen los dedos, que puede ser agarrar, no podés querer hacer esa tarea sin estar en una mano. Porque tu fe, cuando veas que no podés agarrar, que no podés hacer lo que querés hacer, va a empezar a caer. ¿Pero por qué no podés? No porque tu fe no es suficiente, porque como dedo necesitas estar en una mano. Entonces tu fe de dedo se va a complementar con la fe de la otra parte. Y si sos una mano con dedos y lo mismo, querés cumplir tus funciones, pero sin estar unido a un brazo, va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento donde vas a ver que vas a estar limitado y la fe va a empezar a caer. La fe va a empezar a descender. Y no porque no la tengas y Dios te puso en un lugar equivocado. No, en este caso es porque estás tal vez fuera o no estás unido, mejor dicho, al cuerpo de cristianos, ¿sí? Y sí o sí nos necesitamos unos a otros. Mi fe, además de aumentar por la palabra de Dios y por oírla y ponerla por obra y por práctica, también va a aumentar a medida que yo me vaya uniendo dentro del cuerpo al grupo de cristianos, donde Dios me haya puesto.
tengo que encontrar mi lugar también para ese motivo, para que mi fe pueda aumentar, ¿sí? Y entender entonces eso que era el sexto paso, que nuestra medida de fe va correspondida al lugar con el que Dios nos asignó. Amén. Y lo séptimo, que es el último puntito, nuestro lugar en el cuerpo determina nuestros dones, ¿sí? Te voy a leer Romanos 12 del 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe, ¿sí? Ahí está un poquito resumido el pasaje, pero es Romanos 12 del 4 a 6. Entonces los dones son para ser usados, ¿sí? Dios nos dará los dones que necesitamos para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. No podemos separar los dones de las obras, ¿sí? Entonces, fíjense este pasaje que dice, de manera que al final, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe, ¿sí? Acá con esto nos deja más claro lo que les hablaba antes, ¿no? Úsese conforme a la medida de fe. Los dones que vos tenés, que Dios te los dio para ser usados, pero conforme a tu medida de fe, conforme al lugar donde Dios te puso, ¿sí? Y como dice acá, Dios nos dará los dones que necesitamos para hacer la obra de Él, su obra, la que Él decidió que hagamos. Y no podemos separar los dones de las obras. Los dones son para hacer la obra de Dios. Amén. Entonces el séptimo paso, nuestro lugar en el cuerpo determina nuestros dones. Depende el lugar donde Dios te haya puesto, también son los dones que por ahí uno tiene, ¿sí? En conclusión, te leo como dice acá el apunte, Dios tiene un lugar para cada uno. Mientras vamos hacia ese lugar, somos equipados para poder funcionar allí. Encontrar ese lugar no es inmediato, sino algo progresivo, lo que hablábamos antes, ¿sí? Día a día se irá alineando lo que somos actualmente con lo que hemos sido llamados a cumplir, ¿sí? Vas a ver que van a ir encaminándose las cosas entre lo que hoy sos y lo que estás haciendo y lo que Dios te llamó a cumplir, que puede que no sea lo que estás haciendo hoy, ¿sí? Mientras tanto podemos usar nuestros dones, pero esos dones cumplirán su propósito plenamente al encontrar nuestro lugar. ¿Qué quiere decir? Puede que yo tenga el don de sanidad, ¿sí? Que me encantaría, ojalá lo tuviéramos todos hoy en día, ¿no? Pero imagínense que Dios a mí me da el don de sanidad. Imagínense que el plan de Dios no es que yo esté en el lugar que estoy. Tal vez estoy ahora, pero hay un plan mayor y bueno, tal vez voy camino hacia ese plan mayor. Bien, el don que yo tengo, ese don de sanidad, yo puedo usarlo, por supuesto. Si sé que lo tengo que usar, ¿sí? Pero se va a desarrollar plenamente y completamente, va a llegar a su máximo desarrollo cuando yo esté en el lugar que Dios planeó para mí. Ahí va a poder desarrollarse por completo ese don, ¿sí? Mientras tanto, lo voy a poder usar, va a servir, ¿sí? Va a ser bueno para mí, para los demás, bien, no es que no va a servir, pero no va a desarrollarse plenamente, ¿sí? Entonces, hermanos, lo principal es que nosotros entendamos que formamos parte de un plan eterno, ¿sí? Que formamos parte de un cuerpo, tenemos un lugar específico. Vos y cada uno de nosotros tiene un lugar específico dentro del cuerpo de Cristo. Tu lugar no es igual al mío, mi lugar no es el tuyo, ¿sí? Lo que vos vas a hacer dentro del cuerpo no lo puedo hacer yo, porque esa es una tarea tuya y no mía, porque Dios no me la dio a mí, te la dio a vos. Amén. Y Dios te va a capacitar, por supuesto, para que puedas hacer esto. Te va a capacitar con talentos, con capacitaciones que te permita el Señor hacer, pero además te va a dar dones, te va a proveer de dones, ¿sí? Para esta función, para lo que Él te mandó a hacer en su obra. Y hasta que lo descubramos, porque no es que se descubre así, ¿sí? A veces lleva un tiempo largo, años, un proceso largo dentro de Dios. Hasta que lo descubramos, Dios va a ir trabajando en tu vida primero,
para que estés preparado, el día que llegues a ese lugar y lo descubras, que estés preparado para hacer la obra. Y los dones que tengas, que posiblemente los descubras antes, vas a poder usarlos. Pero el pleno desarrollo van a llegar cuando estés en ese lugar que Dios diseñó para tu vida, dentro de la obra. Amén. Ahora, te dejo para reflexionar, y ya terminamos, unas preguntitas. Primera pregunta así de reflexión. ¿Alguna vez pensaste en cuál era tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Puede que no. Puede que simplemente vas a la iglesia, escuchás la palabra, salís bendecido, le hablas a otros de Cristo y eso es todo. Bueno, no es todo, ¿sí? Entonces, ahora que recibiste esta enseñanza de hoy, ¿sí? ¿Crees que es importante? Yo diría que sí, ¿sí? Pero quiero que te pongas a pensar entonces. Si nunca te preguntaste cuál es tu lugar dentro del cuerpo, bueno, es tiempo de entender que hay un lugar, ¿sí? Después, ¿estás funcionando en algún lugar del cuerpo? Aunque tal vez no sea el lugar al cual Dios te ha llamado definitivamente, ¿sí? ¿Estás funcionando en algún lugar del cuerpo? ¿Estás haciendo algo para dentro de la iglesia donde Dios te plantó, dentro del cuerpo de Cristo? Si tu respuesta es no, la verdad no estoy haciendo nada, bueno, acá te animamos a buscar la forma de comenzar a funcionar dentro del cuerpo, ¿sí? No tenés que pararte en una plataforma y predicar. No es esa la única manera de funcionar dentro del cuerpo. Hay muchísimas maneras, ¿sí?, de estar dentro del cuerpo de Cristo y tener un lugar, tener una tarea que vos hagas dentro del cuerpo. Volvemos a lo que decíamos recién, tal vez no es el lugar definitivo. Bueno, por ahí Dios tiene otro plan, ¿sí? Pero mientras tanto, que igual puedas estar en un lugar y estés funcionando dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Qué habilidades, talentos, conocimientos o dones tenés? Esto lo hablamos con algunas de las chicas hace poco. Hagan una lista para ustedes, no se la tienen que mostrar a nadie. Les puedo asegurar que no es una. Pídanle ayuda a Dios, al Espíritu Santo, que les hable, que les traiga a la mente sus habilidades, sus talentos y escríbanlas. Y van a ver que es más de una, ¿sí? Y después lo último, ¿estarías dispuesto a poner esos dones al servicio del reino de Dios? Si tu respuesta es sí, te animamos a ofrecer esos dones al servicio de la congregación de la que sos parte y te vas a sorprender de cuánto hace falta en el reino de Dios lo que vos tenés. Así que tienen tarea de pensar y de reflexionar. ¿Cuáles son esos dones, talentos y capacidades de las que Dios nos proveyó? Que tal vez solo vos tenés, que yo no tengo, ¿sí? Y que el reino de Dios las necesita. Hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a terminar hoy. Hoy fue un poquito más largo, pero bueno, todo esto era un poco complejo de explicar. Así que bueno, traté de que no sea muy extenso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy, Señor, en este día. Padre, te agradecemos por tu palabra. Porque si vemos la situación que vivimos, Dios, la situación que vive nuestro país, por ahí alguno podría pensar, ¿cómo puedo estar pensando en mis dones, en mis talentos, en la obra de Dios, si hay tanta enfermedad, si cada vez las cosas parecería que están peor? Pero Señor, yo sé que el control de todo lo tienes tú y que la iglesia de Cristo es una herramienta fundamental. Es una herramienta esencial, aunque no se vea como esencial, Señor, nosotros sabemos que lo somos. Nosotros sabemos que lo somos. Tú eres esencial, Señor, para este tiempo, para este mundo, Dios. Por eso te pedimos, Señor, encontrar nuestro lugar. Que nos encamines, Dios, en ese proceso hasta llegar a nuestro lugar. Que nuestros dones, talentos, habilidades, todo de lo que tú nos has proveído, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, todo eso lo podamos poner por obra. Descubrirlo primero, si es que alguien no lo descubrió, y ponerlo por obra, Señor, en funcionamiento para tu obra, Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Hoy bendecimos cada familia, cada hogar, Señor, también las personas que están enfermas, Señor, declaramos la sanidad y declaramos tus promesas sobre nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, muchas gracias por escucharnos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si alguno tiene dudas de algo de lo que hemos hablado, porque puede que sea un tema en donde empiecen a surgirte preguntas, ¿sí? Estoy segurísima que el Espíritu Santo va a hablar ahí a tu corazón. Entonces ya saben que nos pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Se acercan a nosotros, a cualquiera de los líderes y nos preguntan. No se queden con la duda, porque si hay una duda, tal vez es algo que el Espíritu Santo haya sembrado ahí justamente para despejarla, ¿sí? Para despejarla y que sigas avanzando en este camino, en este proceso para encontrar ese lugar, ¿sí? Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Muchas bendiciones.